Yo amo a la Iglesia Bautista Comunión. ¿Ustedes aman a la Iglesia Bautista Comunión? Yo oro y es mi deseo de que todos los que estamos presentes, los que están por el Facebook o los que van a ver la transmisión en YouTube o incluso los que están ausentes, amemos a nuestra iglesia. Siempre queremos demostrar amor por Dios, por la iglesia, por su palabra. Y hablando de la iglesia, hermanos, cuando decimos amar a la iglesia, no nos referimos a las instalaciones, al edificio, ni siquiera nos referimos tanto a la amistad y las relaciones que formamos como experiencias y buenos recuerdos de cuando participamos, sino que, hermanos, cuando decimos amamos a la iglesia, estamos diciendo que amamos a un grupo de personas que somos hijos de Dios. Por tanto, somos hermanos en Cristo Jesús y que nos congregamos en este lugar y en las casas porque estamos convencidos de que Jesucristo ha pagado la deuda por nuestras vidas, por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz por nosotros y que su Espíritu Santo nos ha traído, nos ha convocado a su cuerpo, que es la iglesia, y nos reunimos en este lugar. Eso es lo que amamos, esa asamblea de creyentes, de hijos de Dios, hermanos en Jesucristo. Y demostramos nuestro amor por la iglesia, pues congregándonos aquí en el templo y en las casas, sirviendo en los diferentes ministerios, dando buen testimonio, guardando la santidad, hablando bien de la iglesia cuando estamos hablando de nuestra iglesia con otras personas, ofrendando para el sostenimiento de la iglesia y sus diferentes ministerios. Pero este año, hermanos, durante la celebración del aniversario, podemos demostrar nuestro amor por la iglesia de una forma bien especial, bien particular, de una forma que no lo hacemos todos los días, sino que lo hacemos una vez cada 4 años. Y es firmando, volviendo a firmar o firmando por primera vez nuestro compromiso de membresía. Es decir, dando testimonio visible, por escrito, de que amamos esta iglesia local, de que estamos de acuerdo con lo que enseñamos, de que estamos de acuerdo con la disciplina espiritual, estamos de acuerdo con crecer en santidad todos juntos. Así que, hermanos, este domingo 10 de octubre a las 4 de la tarde vamos a firmar nuevamente nuestros compromisos de membresía. Por eso, desde el 22 de agosto ustedes recibieron un conjunto de papeles: la visión, la misión, los valores de la iglesia, el compromiso de membresía, lo que creemos, nuestra doctrina, la administración de la disciplina. El propósito de haberles entregado esas cosas es que ustedes lo volvieran a leer y que lo analizaran y que si tienen preguntas o dudas, nos las hagan saber. Que nos pregunten, que me pregunten, ¿por qué tal cosa? Hasta el momento solo un hermano me ha hecho una observación. Fue sobre los 6 días de la creación. Nuestra declaración doctrinal dice que creemos que son literales. Él me hacía una observación en cuanto a eso y algunas cosas de escatología, pero solamente un hermano se ha acercado a mí para hablar sobre la declaración doctrinal. Así que, hermanos, tomen el tiempo, lean esos documentos, lean nuestra declaración doctrinal, oren al hacerlo para que el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, les mueva a firmar esos compromisos de membresía. Si no lo tienen, acérquese a mí y se los podemos compartir impresos o por vía electrónica. Bien, hermanos, siempre hablando de la doctrina de nuestra iglesia. Al estar estudiando 1 Timoteo, repasamos varios asuntos de nuestra doctrina. Por ejemplo, la deidad de Jesucristo, la salvación por gracia, la iglesia, la doctrina de la iglesia. Al final, en 1 Timoteo 6, hablamos sobre los atributos gloriosos de Dios Padre, es decir, la doctrina del Padre. El 22 de agosto hablamos sobre la administración de la disciplina de la iglesia, las bases bíblicas que sustentan que la iglesia pueda ejercer la disciplina. Pues hoy, hermanos, no sé si ustedes lo saben, si están al tanto, hoy que se celebra el Día de la Biblia, porque está decretado de forma oficial por el gobierno que hoy es el Día de la Biblia,
Hoy vamos a hablar sobre la doctrina de la Biblia, la bibliología. Y quiero entonces, hermanos, que leamos los artículos de nuestra declaración doctrinal que hablan acerca de la doctrina de la Biblia, y voy a hacer algunas observaciones breves. En primer lugar, creemos que la Biblia es la revelación, aquí está en la presentación. Creemos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. Y de esta manera los 66 libros de la Biblia que nos han sido dados por el Espíritu Santo constituyen la palabra de Dios plenaria, es decir, inspirada en todas sus partes por igual. Lo pueden ir leyendo ahí, hermanos. Cuando decimos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre, hermanos, lo que estamos diciendo es que Dios se revela. Dios se ha dado a conocer. Por otro lado, lo que estamos diciendo es que no es el hombre, no es el ser humano el que descubre a Dios. Nosotros no descubrimos a Dios. Él se reveló a nosotros, Él se da a conocer. Él quiere ser conocido y se revela, se da a conocer de varias formas, por medio de la creación, la naturaleza, las maravillas que vemos a nuestro alrededor. Se da a conocer por medio de nosotros mismos, de su imagen en nosotros. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nuestra conciencia da testimonio de Dios por medio de obras. En la historia, Dios ha intervenido en la historia humana. Se reveló por medio de Jesús, el Hijo eterno de Dios, que se encarnó y vino y vivió y habitó entre nosotros y cumplió su ministerio en esta tierra. Así se revela Dios, así se da a conocer, pero también lo hace por escrito. Dios se revela, Dios se da a conocer por escrito. Y lo ha hecho por medio de este libro que es la Biblia. En la Biblia Dios da a conocer por escrito de una forma comprensible que nosotros podemos entender acerca de su reino, acerca de sus atributos, acerca de su Hijo, acerca de sus planes, acerca de sus hechos. Todo esto lo podemos comprender y conocer porque Dios lo ha revelado en las Escrituras. Ahora, ahí también dice que es la revelación plenaria de Dios. Lo que quiere decir eso, hermanos, es que toda la Biblia, hermanos, es revelación de Dios por igual. No es que un libro de la Biblia tenga más revelación de Dios que otro libro de la Biblia, o que un libro sea más importante que otro libro de la Biblia, o que un libro de la Biblia sea más verdad o más verdadero que otro. Todos los libros de la Biblia, los 66, son igualmente la verdad, la revelación de Dios. Cada libro de la Biblia, cada capítulo, cada versículo, cada oración, cada palabra es palabra de Dios. Segunda cosa que quiero que veamos, segundo artículo. Creemos que la palabra de Dios es una revelación objetiva, proposicional, verbalmente inspirada en cada palabra, absolutamente inerrante en los documentos originales, infalible y exhalada por Dios. Enseñamos la interpretación literal, gramatical e histórica de la Escritura, la cual afirma la creencia de que los capítulos de apertura de Génesis presenten la creación en 6 días literales. Eso creemos, hermanos. Cuando decimos que la Biblia es una revelación objetiva y proposicional, hermanos, lo que estamos diciendo es bien importante. Estamos diciendo esto, hermanos. La Biblia se puede interpretar. Podemos, como seres humanos, interpretar la Biblia. La Biblia no es un misterio imposible de resolver. Dios nos ha dado la Biblia, hermanos, para que nosotros la podamos entender. Tenemos que aplicar la razón, tenemos que aplicar la lógica, tenemos que aplicar reglas de interpretación como la gramática, la historia, la cultura, pero por medio de esas cosas, de las reglas, podemos entender las Escrituras. ¿De qué nos serviría la Biblia si no la pudiéramos descifrar, si fuera incomprensible? Pero como decimos que la Biblia es una revelación objetiva, proposicional, lo que estamos diciendo es que la Biblia comunica la verdad de una forma que la podemos entender.
Y eso es bien importante, hermanos. También, lo que acabamos de decir dice que la Biblia es inspirada, y voy a unir ahí otro concepto que dice que es exhalada por Dios. Inspirada y exhalada por Dios. Estas dos cosas son bastante similares, bastante cercanas. Básicamente lo que significan es que la Biblia es de autoría divina. Dios es el autor de la Biblia. No es el hombre. Dios mismo es su autor. Sí, Dios utilizó hombres para que escribieran los libros de la Biblia, pero eso no significa que son palabras de estos hombres, sino que son palabras que salen de la boca de Dios. Dios es el dueño, Dios es el autor de la palabra. Los hombres que escribieron solo fueron instrumentos en las manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los controló, los guió, los movió para que escribieran exactamente lo que Dios quería que quedara escrito en la Biblia. Así que debemos recibir esta palabra no como palabra de los hombres, sino como palabra de Dios, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2. También dice ahí que es inerrante. Cuando decimos que la Biblia es inerrante, significa que está libre de error, libre de falsedad. Hermanos, escuchen bien esto, la Biblia no contiene ningún tipo de error, ni en lo más mínimo. La Biblia no contiene error ni falsedad en cuanto a las cosas espirituales, como lo que enseña acerca de la salvación, acerca de Dios, acerca de la fe. No contiene ningún error en cuanto a esas cosas, pero tampoco contiene ningún error en cuanto a otras cosas de las cuales también habla. Por ejemplo, no contiene ningún error acerca de la historia, ningún error acerca de geografía, ningún error numérico, ningún error científico. La Biblia no contiene errores, es inerrante, porque Dios no erra, Dios no se equivoca. Entonces su palabra tiene que ser igualmente inequívoca, inerrante. También decimos que la palabra de Dios es infalible. Con esto lo que estamos diciendo es que la Biblia no falla, no falla. La Biblia no fracasa, la Biblia no avergüenza. La Biblia, hermanos, siempre nos conduce a la vida y a la verdad. Nunca nos conduce a la destrucción, a la ruina o a la perdición. Jamás. Aquel que oye la palabra, que la recibe, que la cree y la pone en práctica, no fracasará, no fracasará, porque la Biblia es infalible. Bien, leamos otro artículo de la Declaración Doctrinal. Creemos que la Biblia constituye el único estándar infalible de fe y práctica. Otra vez la palabra infalible, pero aquí, hermanos, lo que queremos resaltar es la autoridad. La Biblia, hermanos, es autoritativa. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Que la Biblia gobierna. La Biblia gobierna. La Biblia ha sido entregada por Dios para gobernar nuestras vidas. La Biblia dicta mandatos que debemos cumplir, mandatos a los cuales debemos someternos. La Biblia es nuestra máxima autoridad, no solo en lo que creemos, sino también en lo que hacemos. Y ahí muchas veces está en el problema. Sí, decimos, creemos en la autoridad de la Biblia, en lo que creemos, pero no en lo que hacemos, porque hacemos otra cosa. Ahí estamos fallando. Hermanos, toda controversia entre nosotros debe ser resuelta a la luz de las Escrituras. Obedecemos la Biblia y también obedecemos las leyes civiles. Pero cuando la Biblia y la ley civil no concuerdan, cuando son opuestas, ¿cuál obedecemos, hermanos? ¿Cuál vamos a obedecer? La Biblia, obvio, hermanos, díganlo con toda la confianza. Cuando la Biblia y la ley civil chocan y se oponen, obedecemos la palabra de Dios, porque es la máxima autoridad para nuestras vidas.
Siguiente artículo de nuestra declaración doctrinal: creemos que Dios habló en su palabra escrita mediante un proceso dual de autores. Bueno, eso ya lo hablamos un poquito cuando hablamos de la inspiración, ¿ok? Dios utilizó autores humanos. Ejemplo, Moisés para escribir el Pentateuco, Pablo para escribir las 13 cartas paulinas, Juan para escribir el Apocalipsis, pero el autor es Dios. Y por último, creemos que puede haber varias aplicaciones de un pasaje, pero no hay más que una interpretación verdadera. Un pasaje de las Escrituras no tiene varias interpretaciones, solo tiene una interpretación. El significado de un pasaje no es lo que significa para mí, lo que significa para alguno de ustedes. Ese no es la interpretación o el significado de la Biblia. El significado de la Biblia es lo que significa para Dios. ¿Cuál es el significado que Dios le da a su palabra? Nuestra tarea es encontrar ese significado por medio del estudio, por medio de la dependencia del Espíritu Santo, por la oración, por medio de seguir esas reglas de interpretación. Al final de ese párrafo dice: la Escritura está en una posición en la que juzga a los hombres, quienes nunca están en una posición de juzgarla a ella. La Biblia nos juzga a nosotros no podemos juzgarla a ella. Es decir, no podemos escoger lo que queremos y lo que no queremos de las Escrituras. No podemos acomodarla a nosotros mismos. Ella nos juzga, no nosotros a ellas. Y entonces, hermanos, hablando de juicio, quiero que busquemos en nuestras Biblias Mateo 7, versículos 24 al 29. Mateo 7, versículo 24 al 29. Voy a leer, hermanos, yo tengo la Biblia de las Américas, ustedes tienen la Reina Valera. Aquí se va a presentar, hermanos, también. Mateo 7, 24 al 29. Dice la palabra del Señor: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó. Grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Hermanos, este pasaje es bastante conocido. Lo hemos escuchado presentar como la parábola de los dos cimientos o de los dos fundamentos, o como la parábola de los dos constructores, los dos edificadores. Estoy seguro, hermanos, que han escuchado predicaciones de este pasaje. Básicamente, hermanos, lo que el pasaje cuenta es que Jesús presenta una parábola en la que uno de los constructores edifica una casa que resiste una serie de inclemencias del tiempo. Resiste lluvia, torrentes, vientos. Y Jesucristo claramente dice, véanlo ahí al final del versículo 25, ¿por qué esta casa resiste? Jesús dice, porque había sido fundada o porque estaba fundada sobre la roca. Por eso resiste la inclemencia. Por otro lado, Jesucristo habla de otro constructor que también edifica una casa
Y esta casa es azotada por las mismas inclemencias, lluvia, torrentes y vientos. Pero ¿qué pasa con esta casa? Esta casa cae y queda en ruinas, es destruida. Jesucristo no nos dice tajantemente o claramente, de una forma explícita, por qué cae esta casa. Pero sí nos lo deja ver porque ya ha dicho cuál es la única diferencia entre los dos constructores. ¿Cuál es la única diferencia entre los dos constructores? Uno edifica sobre la roca y el otro edifica sobre la arena. No hay ninguna otra diferencia entre ellos dos, hermanos. Ninguna otra diferencia. Los dos construyen una casa. Podemos inferir por el pasaje que Jesús está dando a entender que construyen al mismo tiempo, que construyen en la misma zona, en el mismo pueblo o ciudad. ¿Por qué? Porque a las dos casas las azota el mismo fenómeno natural: lluvia, torrentes y vientos. O sea, están en el mismo lugar, son la misma casa, la construyen con los mismos materiales. ¿Cuál es la única diferencia entre las dos casas? Una está sobre la roca y la otra está sobre la arena. La casa sobre la roca resiste, la casa sobre la arena sucumbe. Hasta ahora, hermanos, esto que les he dicho, ustedes lo conocen bien, seguramente ya lo han escuchado. Ahora, lo que muchas veces desconocemos es el contexto que rodea a este pasaje. ¿De qué estaba hablando Jesús en este pasaje? ¿Cuáles son las palabras de Jesús que rodean a este pasaje? Miren ahí al inicio del versículo 24. En sus Biblias dice cualquiera pues. Esa palabra pues indica una conclusión. Me gusta más como dice en la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas dice por tanto. O sea que está claro. Lo que Jesús está haciendo es, después de que les he dicho todas estas cosas, aquí va la conclusión. Aquí va la conclusión. Hermanos, cuando Jesús está narrando esta parábola, Él lo hace para cerrar, para concluir un sermón. ¿Y qué sermón es este, hermanos? Es el sermón del monte, probablemente el sermón más famoso, más increíble de la historia. Es un sermón, hermanos, que comenzó en Mateo 5. Pueden ustedes ir a Mateo 5, desde ahí comienza el mensaje de Jesucristo, Mateo 5, y cubre todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, todo el capítulo 7, y aquí, hermanos, en el versículo 24, en lo que acabamos de leer, del 24 al 27, Jesucristo está dando la conclusión, el cierre. Y hermanos, un predicador generalmente quiere cerrar sus mensajes, sus sermones, de una forma contundente. Generalmente, hermanos, un predicador quiere cerrar con una conclusión poderosa, efectiva, impactante. En el seminario, a los que estamos estudiando en el seminario, el pastor Neptalí, el pastor Luis, Lucho, Kevin, Norland, todos los demás, Denis, Benedicto, ahora tenemos un montón. En el seminario nos enseñan, la conclusión del sermón debe ser el clímax, debe ser la cumbre, la cúspide de un mensaje. La conclusión debe como rematar el mensaje con broche de oro. La conclusión debe llamar a la acción, llamar a la respuesta por parte de los que escuchan. En la conclusión es como decir, después de presentarles todas las evidencias, el peso de las palabras de este pasaje, aquí está la conclusión. La conclusión, hermanos, debe responder la pregunta: después de haber escuchado este sermón, ¿qué es lo que debo hacer? Después de haber escuchado este mensaje, ¿qué hago? ¿Qué me está diciendo Dios que haga? Pues, hermanos, eso es lo que está haciendo Jesús en este pasaje. Está concluyendo el sermón del monte de una manera culminante, fulminante.
y nos está diciendo qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer, porque habla de dos constructores, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y por otro lado nos indica cuáles son las consecuencias de hacerlo y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Entonces, ¿en qué consiste este llamado del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la respuesta que Él espera a este increíble sermón, el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7? Bueno, vamos a comenzar diciendo esto, hermanos. Los dos constructores de los cuales habla Jesús representan dos tipos de personas en la vida real y su actitud hacia una misma cosa. Dos tipos de personas de la vida real y su actitud hacia una misma cosa. ¿Cuál es esa misma cosa? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Estas mis palabras, por eso así se llama el mensaje, estas mis palabras. Vean el versículo 24 otra vez. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. En sus Biblias dice cualquiera pues que me oye estas palabras. Versículo 26 dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Me gusta más como dice en la Biblia de las Américas, estas palabras mías. En sus Biblias dice, me oye estas palabras. Porque verdaderamente, hermanos, el énfasis de Jesús en este pasaje está en estas palabras mías. Eso es lo que Jesucristo está remarcando aquí. Él está enfatizando mis palabras, mis palabras. Entonces habla de dos personas de la vida real y su relación con las palabras de Jesucristo. El mismo Jesús dice que el hombre que oye y hace sus palabras se compara ¿con quién? Con el sabio. Y el hombre que oye, escuchen, también oye. El hombre que oye pero no hace sus palabras, ¿a quién se compara? Al insensato, al insensato. Entonces, hermanos, por ese motivo es bien importante que dediquemos un poco de tiempo a entender qué significa cuando Jesús dice estas palabras mías o mis palabras. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, en primera instancia, hermanos, se está refiriendo a todo su sermón, al Sermón del Monte, desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Se refiere a esas palabras. Pero también, hermanos, podemos decir con toda confianza que estas palabras mías no solo abarca ese sermón o ese mensaje de Jesús aquí, sino que abarca todos sus sermones, todos los sermones que Él predicó mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Y no solo eso, hermanos, podemos decir con toda confianza que abarcan no solo las palabras de Jesús en sus sermones aquí en la tierra, sino que abarcan las palabras de Jesucristo después de que Él se ha ido y ha ascendido a los cielos, a la gloria del Padre. Sus palabras después de su ministerio. O sea que podemos decir que estas palabras mías abarcan toda la Biblia. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quieren comprobarlo, hermanos? En la mañana dije, a mí cuando me dicen algo, lo quiero comprobar. Lo quiero comprobar. Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19. Este es el Sermón del Monte. Y dice Jesús, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. En el versículo 17, cuando Jesús habla de la ley y de los profetas, Jesús se está refiriendo al Pentateuco. La ley es el Pentateuco.
los 5 libros que escribió Moisés. Y cuando habla de los profetas, se refiere a todos los demás libros del Antiguo Testamento. Estos son los libros que fueron escritos, o sea, las palabras antes de que Jesucristo viniera a la tierra. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas son antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Pero ahora fíjense en esto, hermanos. Versículo 18, Jesús dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde, hasta que toda se cumpla. Ahí está hablando del sermón. En este pasaje está hablando del Antiguo Testamento, ley y los profetas. Pero ahora, hermanos, veamos Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, el pasaje que leímos, Mateo 5:18 y Mateo 24:35, prácticamente dicen lo mismo. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En Mateo 5:18 está hablando del Antiguo Testamento. Aquí en Mateo 24:35 está hablando del sermón que él está dando en ese momento. Este es el quinto y último sermón de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Se llama el sermón del olivar, el sermón del fin de los tiempos. Y lo que está diciendo es que lo que él está diciendo en ese momento no pasará. ¿Cómo se puede interpretar eso, hermanos? Solo de una forma. Que tanto el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, como lo que Jesús estaba predicando en ese momento, son las mismas palabras. Y tienen la misma fuente. Provienen del mismo autor. Así que estas palabras mías se refiere al Antiguo Testamento y se refiere a lo que él predicó aquí en la tierra. Vamos ahora a Juan 14, versículos 23 y 26. Juan 14, 23 y 26 dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Oigan bien, mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no ama, el que no me ama, no guarda, ¿qué cosa? Mis palabras. Mis palabras. Otra vez, estas palabras mías. Y escuchen esto, hermanos. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Esto, hermanos, es importantísimo, porque Jesucristo aquí está diciendo que sus palabras son las palabras de Dios el Padre. En otras palabras, hablan lo mismo, dicen lo mismo. La palabra de Dios es la palabra de Jesucristo. Pero ahora escuchen, estas cosas les he dicho estando con ustedes, versículo 25. O sea, aquí en la tierra les he dicho estas palabras. Estas palabras no pasarán, dijo Mateo 24:35. Pero ahora escuchen, versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Después de que me vaya al cielo, después de que regrese a mi Padre, el Espíritu Santo vendrá y les va a recordar mis palabras. Y eso se cumple, hermanos. Se cumple en la escritura del Nuevo Testamento, en la escritura de los evangelios, del libro de Hechos, de las cartas de Pablo, de las cartas generales, del Apocalipsis. Esas son las palabras después del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Incluso el Apocalipsis son palabras de Cristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de ¿quién? Pueden leerlo aquí, hermanos. La revelación de
Jesucristo. Estamos diciendo que la palabra es la revelación escrita de Dios al hombre. Y aquí dice la revelación de Jesucristo. Y otra vez, que Dios le dio, que el Padre le dio. La palabra de Cristo es la palabra de Dios para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Entonces, hermanos, después de haber leído estos versículos, podemos concluir que cuando Jesucristo dice estas palabras mías en Mateo 7:24, está hablando de toda la Biblia. Está hablando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de las palabras antes de su llegada a la tierra, las palabras que Él predicó en la tierra y las palabras después de que Él regresara a los cielos. Y hasta aquí, hermanos, hemos definido, hemos entendido qué quiere decir estas palabras mías. Pero ahora, hermanos, miremos la actitud, porque son dos tipos de personas con una actitud diferente hacia la misma cosa. ¿Cuál es la actitud frente a sus palabras? Bueno, dice ahí en el versículo 24, la primera actitud es oírlas y hacerlas, o sea, ponerlas en práctica. Oírlas y cumplirlas. ¿A qué se compara eso, hermanos? Se compara a un hombre sabio. ¿Qué significa sabio aquí? Significa precavido, significa prudente. Sabio es una persona que puede ejercer el buen juicio, el sentido común. Sabio es el que ve el peligro y ¿qué hace? ¿Qué hace el sabio cuando ve el peligro? Se aparta. Sabio es el que puede recibir consejo y corrección. Sabio, hermanos, al final de cuentas es el que oye y pone en práctica las palabras de Jesucristo. ¿Cuál es la segunda actitud? La segunda actitud también comienza por oír. Véanlo ahí, versículo 26. El que oye mis palabras, pero que no las hace, no las hace. Ese se compara con un insensato. ¿Qué significa insensato aquí? Atrasito, Jesucristo ha usado la palabra fatuo. Es la misma palabra aquí para insensato. Fatuo, necio, irreflexivo, imprudente. En un término que todos entendemos, tonto. Este es el que ve el peligro y no se aparta. Este es el que no acepta corrección ni consejo. Es el que solamente oye, pero no pone en práctica las palabras de Cristo. En ambos casos, hermanos, está hablando de acciones continuas, de acciones habituales. Está hablando de alguien, está hablando de dos personas. Una persona que está oyendo siempre la palabra y está cumpliendo, poniendo en práctica siempre la palabra. Y por el otro lado está hablando de alguien que está siempre oyendo la palabra, pero está siempre desobedeciendo la palabra. O sea, no poniéndola en práctica. Entonces, hermanos, ¿de quiénes está hablando en la vida diaria? ¿De quiénes está hablando este pasaje? Y aquí, hermanos, es bien importante lo que vamos a decir. ¿De quiénes está hablando Jesús? ¿Quiénes son estos dos constructores que hicieron esta casa? Uno sobre la roca, uno sobre la arena, que tienen actitudes diferentes con respecto a la palabra de Cristo. Uno oye y hace, el otro no oye, perdón, el otro oye, pero no hace. ¿Quiénes son estas personas en la vida diaria? Hoy, ¿quiénes son? Pues, hermanos, les voy a decir esto. Jesucristo aquí no está comparando al cristiano, al creyente, con el ateo, con el pagano,
con el que está allá perdido en el mundo, en sus placeres, en sus pecados, pero que no quiere saber nada de Dios, que no sabe nada de la iglesia, no quiere escuchar la palabra del Señor, nada, no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Jesús no está hablando de esa persona. Aquí lo que está haciendo Jesús, está comparando al verdadero cristiano, al creyente, al que oye y hace la palabra de Cristo, con el falso cristiano, con aquel que viene a la iglesia y pasa escuchando la palabra de Dios, aquel que se reúne en las casas, aquel que participa en los ministerios, aquel que profesa y afirma que es cristiano y se identifica con nosotros, sirve en los ministerios, pero no obedece la palabra de Dios. Esa es la persona de la cual está hablando Jesucristo aquí. Jesucristo, hermanos, está hablando de personas dentro de las iglesias, personas religiosas, personas que asisten a nuestras reuniones otra vez, personas que en su Facebook postean versículos de la Biblia, en el WhatsApp, en los estados de WhatsApp, postean todo eso, postean pedacitos de predicaciones, pero a la hora de la hora no obedecen la palabra de Dios. Y aquí viene otro asunto importante, hermanos. Al comparar a estas dos personas, Jesucristo está diciendo que estas dos personas enfrentan consecuencias muy diferentes, consecuencias totalmente opuestas. Miren el versículo 25 y 27, 25 y 27. Repiten prácticamente las mismas palabras. El versículo 25 y el 27 dicen: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Eso es igual para el que oye y hace, como que es igual para el que oye y no hace. Para el sabio y para el insensato es lo mismo. Muchas veces hemos escuchado que estas inclemencias del tiempo, la lluvia, los vientos, los torrentes, se refieren a las pruebas, a las tribulaciones que pasamos en la vida, que se refieren a una enfermedad, a la muerte de un ser querido, a una dificultad económica, a una crisis de cualquier tipo en esta vida. Y lo que hemos escuchado es que nos dicen: estas cosas, estas pruebas, estas tribulaciones, estas crisis demuestran si somos cristianos o no somos cristianos. Ahí es la prueba de fuego para saber qué somos. Hay algo de verdad, hermanos, hay algo de verdad en eso. Pero yo les quiero decir, Jesucristo no está hablando de pruebas o tribulaciones terrenales. Aquí Jesucristo no está hablando de enfermedades o de cosas que pasan en esta vida. Cuando Jesucristo habla de lluvia, torrentes y vientos, Jesucristo está hablando, hermanos, en el contexto, y por eso es tan importante el contexto. Jesucristo está hablando del juicio final. Jesucristo está hablando de ese día, al final de los tiempos, cuando todos debemos presentarnos y comparecer ante el juez supremo Jesucristo y rendir cuentas por nuestros actos. Y ahí es donde son las consecuencias diferentes para uno y para el otro. Las dificultades y las pruebas en la vida, todos lo vamos a pasar. El que oye y hace, y el que no oye y el que no hace. Pero al final de los tiempos, en el tribunal, frente al juez, unos resistirán y se mantendrán en pie, y otros sucumbirán, serán destruidos, quedarán en ruinas. ¿Por qué digo que habla del juicio final? Vean ahí en Mateo 7, versículo 13 y 14. Versículos 7 y 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El contexto de este pasaje, hermanos, es la invitación a la vida eterna, la invitación a la fe en Jesucristo. Él está diciendo, los invito, entren por la puerta estrecha. Yo soy la puerta estrecha. Pongan su fe en mí para que tengan vida. Cualquier otra forma, cualquier otra puerta, cualquier otro camino no lleva a la vida, lleva a la perdición eterna. ¿Por qué digo que está hablando del juicio final? Vean el versículo 21, al versículo 21 y 23, Mateo 7. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el juicio final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No veníamos a la iglesia, no escuchábamos los mensajes, no nos congregábamos en las casas, no hacíamos esto o lo otro. Entonces les declararé, dice Jesús, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad, los que hacen maldad. Algún día todos debemos comparecer ante el juez y seremos juzgados por la actitud que hayamos tenido frente a las palabras de Jesucristo. Si las oímos y las pusimos en práctica, tendremos la vida. Seremos comparados como el sabio. Si las oímos y no las pusimos en práctica, seremos destruidos. Hermanos, y también aquí, hermanos, otra cosa importantísima. Esto es sumamente importante de aclarar para que no haya ningún malentendido. Jesucristo aquí no está hablando de cómo ser salvos. En Mateo 7, 24 al 27, no está hablando de cómo ser salvos. ¿Cómo ser salvos? Lo dijo en el versículo 13. Entren por la puerta estrecha. Él es la puerta. ¿Cómo ser salvos? Es Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Cómo ser salvos? Es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo ser salvos? Es Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es cómo ser salvo. Aquí, hermanos, en este pasaje, Jesucristo no está hablando de cómo ser salvos. Jesucristo está hablando de cómo son los que son salvos. ¿Cómo son los que han sido salvados por la gracia de Dios por medio de la fe? ¿Cómo son? ¿Cuál es su característica? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la marca de su vida? La marca de su vida, hermanos, es que oyen las palabras de Cristo y las hacen, las ponen en práctica. Está hablando de cómo son los que se han salvado. Lucas 8:21 dice, Jesús les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Él está diciendo, mi familia, los hijos de Dios, los hermanos en Cristo Jesús, los verdaderos creyentes, son los que oyen y los que hacen mis palabras, la palabra de Dios. Hermanos, la única roca sólida, la única evidencia sólida, confiable, creíble, segura de nuestra salvación es que estemos fundados, arraigados sobre las palabras de Jesucristo. Es decir, que la estemos oyendo y poniendo en práctica. La arena es
estar fundado en nuestras propias opiniones, en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias ideas, hacer lo que nos dicta nuestra razón o nuestro corazón, pero no lo que dice la palabra del Señor. Quiero también, hermanos, al inicio del mensaje, cuando estábamos hablando de la declaración doctrinal de la iglesia, decíamos que doctrinal de la Biblia, perdón, la doctrina de la Biblia, decíamos que la Biblia es inspirada, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible, que la Biblia es autoritativa. Jesucristo aquí está diciendo lo mismo, hermanos, está diciendo lo mismo. Jesucristo está diciendo que la Biblia es inspirada porque dice estas palabras mías, son mías, yo soy el que las digo, yo soy el autor. No vienen de Mateo que escribió, no vienen del hombre, son mis palabras. Está hablando de la inspiración. También Jesús enseña que la Biblia es inerrante e infalible, porque dice que la casa del que oye y hace la palabra no cae, resiste el juicio final. La Biblia no tiene errores, la Biblia no falla, la Biblia no nos lleva a la perdición o a la condenación. La Biblia nos lleva a la vida, a la salvación, a la vida eterna. Así que Jesucristo está enseñando que su palabra es inerrante e infalible. También Jesucristo nos enseña que la Biblia es la que nos juzga y no nosotros a ellos. La casa del que oye pero no hace, cae, sucumbe, no resiste el juicio. Así, a todo aquel que oye la palabra del Señor pero no la hace, está menospreciando la Biblia, la está haciendo a un lado, la está ignorando y será juzgado por ella, También vimos que la Biblia es autoritativa, tiene autoridad. Vean el versículo 28 y 29, en Mateo 7, 28, 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesucristo habló sus palabras con toda autoridad, hermanos. No las presentó como una opinión, no las presentó como una alternativa. ¿Pueden hacer esto? Pueden hacer lo otro. No la presentó como una recomendación. Pueden hacer esto, pero yo les recomiendo que hagan lo otro. Jesucristo las presentó como la única norma, como el único camino, como la única verdad. Lo hacía con toda autoridad, porque su palabra es autoritativa. Finalmente, hermanos, el día miércoles que regresé a Honduras, me puse a leer el periódico, ¿verdad? Para ponerme al tanto de las noticias en Honduras. Y leí un artículo en un diario que decía esto: vuelve la temblequera. Ahí está, miren, hermanos. Vuelve la temblequera. Eso de que vuelve la temblequera, hermanos, está hablando de personas que tienen sus casas en esas zonas inundables de la costa norte. Dice que vuelve la temblequera haciendo referencia a los huracanes del año pasado. Y ahora que está volviendo a llover, el miedo es que vuelvan a haber inundaciones y sus casas vuelvan a ser destruidas. Como la casa de este hombre insensato, que fue destruida cuando vino la lluvia, el torrente y el viento. Pero Jesucristo, hermanos, aquí está hablando de otra temblequera. No está hablando de algo que pueda ocurrir aquí en esta vida. Está hablando de la temblequera en el juicio final. Mateo 13, 49 y 50. Dice lo siguiente, Mateo 13, 49 y 50. Así será en el fin del mundo.
Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí será la temblequera. Ahí será la ruina, la destrucción de todos aquellos que oyen la palabra del Señor y no la hacen, y no la obedecen, no la ponen en práctica. Que no seamos nosotros esos, que ninguno de nosotros llegue a eso, que seamos aquellos que oyen y hacen, oyen y hacen. Así vamos a estar seguros. Y ese es el resultado, hermanos. Oír y hacer es el resultado de la fe en Jesucristo. Por tanto, si queremos estar seguros para el día final, creamos en Jesucristo. Arrepintámonos de nuestros pecados. Confesemos que Él es el Señor, el Rey de nuestras vidas. Comencemos a estudiar su palabra y a obedecer su palabra. Y vamos a estar bien, vamos a estar seguros. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, porque nos has hablado con tanta claridad. Y Señor, te damos gracias porque Jesucristo, la fe en Él, creer en Él, es el único medio para nuestra salvación. Y Señor, queremos estar seguros de ello, Señor. Y para ello, Señor, el medio de estar seguro, la roca es oír sus palabras y ponerlas por obra, Señor. Padre Santo, que seamos esas personas, esos constructores sabios, esos constructores que edifican su casa, su vida sobre la roca, que es el obedecer, el oír y el obedecer la palabra de Jesucristo. Perdónanos, Señor, porque no lo podemos hacer a la perfección. Somos pecadores y muchas veces desobedecemos y violamos tu palabra, Señor, tus mandatos, tus preceptos. Pero gracias, oh gran Dios, que tenemos un abogado, al justo, a Jesucristo, quien también es nuestro juez. Padre, a Él podemos acudir para pedir perdón, para confesar nuestros pecados. Y tú nos perdonas, no por nuestros méritos, sino por los suyos, por su justicia, por su obra, por la gloria del Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanitos, nos veremos el próximo domingo a la misma hora y que Dios les bendiga.